quindere que quindeo que quindeu timra quadre merire brare muntu anyo munda srivire munda hadege munda drenwene ko madare nevda ngebe die krije raba mumben timra quadre muntu medenderere madare ari blide ngobe na one hatare renyo ngobe na hakone nenyo kira megerani nebe madare abugo ari blide chibada hingra bare nere titone dige gonere ahí se de ari blide chibada. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro por aquí caminando en este trillo espectacular, subiendo desde el río Tabasará. Hoy en día existen muchas maneras de enamorar a esa persona que tú amas, de enamorar a ese amor platónico, de llegarle a su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes que el matrimonio desde antes, tiempo de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, eran matrimonios arreglados? ¿Cómo así que matrimonio arreglado? Bueno, matrimonio arreglado era, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Y mis padres ven que esa chica puede ser mi esposa, puede ser mi chica, puede ser el amor de mi vida. Y resulta que ellos, mis padres, van donde los padres de esa chica y hablan con ellos, no con la chica, con los padres. Y dicen, bueno, tengo un hijo que es trabajador, un joven muy valiente, valiente, cruba de escribir, valiente, hamede, valiente, hondro, y así. O sea, la idea es que es un muchacho trabajador y mis padres dicen, mi hijo es trabajador, mi hijo es un hombre echado para adelante, así que tu hija puede ser una buena esposa para mi hijo. El arreglo se hacía entre los padres, entre los suegros. Se hacía esta clase de arreglos. Se decía que la chica era una chica soltera, una chica que estaba sola, vivía sola en casa, y al serle entregada al hombre con que iba a vivir, llegaba algún momento en que el hombre le iba a faltar el respeto, o le iba a faltar el respeto, la iba a golpearla y esta clase de cosas. Lo que iba a pasar es que el suegro, junto a los cuñados, le iban a dar puño, y puño de lo bueno. Te salvaba si tú eras un hombre tirador de puño, pero imagínate si la chica tuviera unos 10 hermanos y todo eso te iban a pegar a ti. Pobre de ti, señor. En algunos lugares se ven esas clases de cosas de que alguien de afuera viene y enamora a la muchacha y los cuñados le dan puño, el suegro y así. Yo pienso que las cosas han cambiado ya. Yo pienso que somos personas con más educación. No se debería dar esta clase de cosas. Yo pienso que es una decisión que ya toma la chica en aceptar a un hombre, a un muchacho, igual el muchacho en aceptar a una chica, y son decisiones personales. Yo pienso que ya eso de darse una puñera por la hermana, por la cuñada, ya no se debería dar, pero lastimosamente se dan. La verdad, eso es parte de la cultura, señores. Así que, queridos amigos, querida amiga, si usted fue a yernear a una casa, maniani bosi de medende yerere, y mame dani duana dugore, mame dani bosi dugore, like para ti. Es nuestra cultura, es nuestra esencia, es lo que somos, y no siento vergüenza por eso, al contrario. Es un orgullo para mí hablar de esto, y estoy seguro que usted también tiene sus anécdotas, tiene sus historias respecto a estos temas. Y muy linda nuestra cultura, que viva nuestra etnia. Otra de las formas de decirle a la chica que la amaba, la querías, o esas cosas, era escribir sus iniciales en las piedras, un grabado en las piedras como estas. Y miren esto, dice Matare Tigüe J.A., que traducido en español es te amo J.A. Y vemos otra escritura, otro grabado por aquí. Ahí dice te amo corazoncito R.A. Luego aparecían las cartas de amor en el camino desde el colegio hacia la casa. Los chicos hacían eso, metían la plata en la carta, le ponían una piedra encima y ya la chica sabía que eso era para ella. Ahora ya las cosas han cambiado, ya todo es WhatsApp, ya todo es red social, ya la gente se enamora por internet, ya tú tienes una novia virtual, ya no es como antes, y peor aún ahora
La chica carga mascarilla, el chico también, no sabemos cómo es. Pero son cosas que pasan a través del tiempo y tenemos que adaptarnos, tenemos que acostumbrarnos. Y que viva el amor, que viva el amor. Si usted fue eso de lo que escribió carta, o a usted le mandaron esa cartita de amor, le dejaron $5 en esa carta, o escribieron su nombre en las piedras, en los bloques por ahí. Es una generación que ya pasó y usted es una persona afortunada, la verdad. Y solo me queda decirles que viva la cultura ngove, ni ngove, nuna di core.